Bueno, buenos días compañeros. Vamos a hacer 4 ejercicios de los propuestos para la semana antepasada. Vamos a empezar por el 8, porque el sábado hicimos algunos. Entonces hagamos el 8, que es sencillo. Dice leer dos números enteros de 2 dígitos y determinar a cuánto es igual la suma de todos los dígitos. Entonces la forma de resolver un programa de estos es hacer un algoritmo. El algoritmo es una abstracción, o sea, pasar al computador lo que haríamos mentalmente cuando nos proponen una pregunta de esas. Si vamos a conseguir dos números enteros de 2 dígitos, la condición es que sea menor que 100 y mayor que 10, pues mayor que 9. Listo. Ya tenemos una condición que hay que poner en el programa. Y la otra, determinar a cuánto es igual la suma de todos los dígitos. Para sumar todos los dígitos, si tenemos dos números de 2 dígitos, necesitamos tomar cada cifra y sumarlas. O sea que eso es lo que hay que hacer. Hay que entrar al computador, preguntar dos números menores que 100, mayores que 9, y partirlo por unidades y decenas. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Vamos a tomar aquí el ejemplo, el 28, y corrámoslo y después lo miramos. Así vamos a hacer los ejercicios, eso sale en 10 minutos y ya. Les queda solamente el ejemplo de cómo se podría hacer, porque cada quien lo hace diferente. Número 1, número 35. Número 2, 81, 82, listo. La suma de cifras da 18, 8 y 2, 10, 5 y 3, 8, ahí está, listo. ¿Cuál es la lógica? La primera parte, en este pedazo estamos preguntando por el número y por ahí derecho le hacemos un ciclo while para verificar que cumpla la condición. Cuando leemos el segundo número, lo mismo. La condición es que si es menor que 10 o mayor que 99, ya no cumple. Entonces vuelve a repetir, o sea, se queda dentro del ciclo while hasta que se cumpla esto. O sea que es una condición para verificar que cumpla, que sea de 2 cifras. Y después pasamos esta fórmula. Esta fórmula toma el número 1, lo divide por 10, toma la división entera, o sea, el valor del cociente, y con este es el residuo de la división entera, o sea, el valor del residuo. Tomamos las decenas y las unidades. Y para el número 2 lo mismo, decenas y unidades. La suma nos da la suma. Vamos a volver a probar sin cumplir la condición de que sea de 2 cifras. Número 1, 126, no dice, no deja. 987, no deja. Número 6, no deja. Tiene que ser de 2 cifras. Ahora sí, 25, pasa al número 2. Entonces, 456 no deja, hasta que sea un número de 2 cifras. Entonces, 25 y 33, la suma da 13. Entonces, ese es el ejercicio, así lo hice yo, el 2.8, pero cada quien lo hace como quiera. Porque si solamente nos pedían una suma, solamente necesito una fórmula, no necesito complicarme con más variables. Vamos al ejercicio número 9. Leer un número entero de 3 dígitos. Cuando dice que es de 3 dígitos, quiere decir que es mayor de 99 y menor que 1000. O sea, de 100 a 999. Primera condición. Y determinar en qué posición está el mayor dígito. Para saber cuál cifra de las tres es la mayor, necesito comparar la primera con la segunda con la primera con la tercera. Todas las comparaciones entre unidades, decenas y centenas, para saber cuál es el dígito mayor. Ese es el ejercicio 9. Entonces, les voy a mostrar cómo lo hice yo y comparen con como ustedes lo hicieron, porque ya hace tiempo que lo vieron haber hecho, pero vamos a ver si nos funciona. Démosle a ejecutar. ¿Cuál es el mayor dígito? Un número de 3 cifras. 3, 7, 5. Listo. Ahí está. Las cifras son 3, 7 y 5 y la mayor cifra es la 7. Fin del programa. Vamos a ver cómo se hizo. Al principio es un título, lo que hace el programa. Aquí le podemos quitar un espacio. La misma condición. Si el número es menor o igual a 100 o mayor que 999, aquí hay un error. El número tiene que ser, si es menor que 100, porque si el número es igual a 100, cumple que sea de 3 cifras. O sea que ahí tiene que ser menor que 100. Y si es mayor que 99, entonces no cumple. Entonces se queda en ese ciclo pidiendo el número. Ahora, ¿cómo se calculan las cifras? Es un solo número que tiene unidad, decena y centena. Pues con esta fórmula calculamos las unidades. ¿Por qué? Porque tomamos el residuo de la división entera del número dividido por 10. Esas son las unidades. Lo que queda lo dividimos enteramente por 10 y ahí nos va a dar el número. O sea, 200 y pico, 300 y pico, 400 y pico se convierte en 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico. Porque solamente tomamos la división entera, que es el doble slash. O sea que la parte decimal ya la tomamos aquí como las unidades. Y las decenas las volvemos a partir por 10 y nos va a dar las decenas reales y lo que queda son las centenas.
¿Cómo se calculan las enteras? Pues el número original dividido por 100. Entonces aquí tenemos las centenas. Ya tenemos unidad, decena y centena. Es simplemente comparar si la unidad es mayor que la decena o la decena mayor que la centena. Y entonces con esta condición, si la unidad es mayor que las dos, es la mayor de la unidad. Si la decena es mayor que la centena de la unidad, la mayor de la decena. Y si ninguna de las dos condiciones se cumple, por eso aquí dice el if, si ninguna de las dos se cumple, entonces el mayor es el número C. Corrámoslo otra vez. Yo sé que va muy rápido, pero como es un repaso, solamente es para que miren el código y listo. Porque no nos podemos quedar explicando esto cuando el repaso de hace 2 semanas. Entonces vamos a ver cómo funciona. Número de 3 cifras, entonces coloquemos los 5.632. No cumple, ¿cierto? No cumple. Debe ser el 12, 13, no cumple. Entonces ahora sí, 739. Listo. Lo parte 739 y la mayor cifra es la 9. ¿Por qué? Porque cumple que las centenas, que es el 9, es mayor que 3 y el 7. Listo. Entonces, ahí tenemos la salida, donde la comparación da que si se cumplen estas dos condiciones, la unidad mayor que la decena y la centena, da. En este caso, el número mayor fue el 9. Por lo tanto, no se cumple que la unidad sea mayor que la decena y la centena, ni que la decena sea mayor que la centena y la unidad. Por lo tanto, en este else, el mayor es el número C. Y así da. Si fuera al revés, por ejemplo, el 591, de Brown, el mayor es la decena, ¿cierto? Entonces nos va a dar la salida, número mayor, 581, por ejemplo, la mayor cifra 8, porque cumple la condición. Hagamos el segundo, el 10. 10, leer un número entero de 3 dígitos y determinar si alguno es múltiplo de los otros dos. ¿Cómo se haría en papel? Primero hay que leer un número de 3 dígitos, listo. Determinar que tenga 3 cifras. Después, determinar si algún dígito es múltiplo de los otros dos. Para determinar si un número es múltiplo de los otros dos, ¿qué se hace? Mirar si la división entre uno y otro da 0, de residuo. Lo que quiere decir que uno es múltiplo del otro. Entonces hay que pasar eso al computador. ¿Cómo lo hice yo? Vámonos para el ejercicio número 10. Vamos a ver cómo me quedó. Corrámoslo, que no me acuerdo cómo se hace esto. Un número de 3 cifras, entonces va a colocar el 3, 6, 7. El 6 es múltiplo del 3. Dice, la decena es múltiplo de la centena, es correcto. Listo. ¿Cómo se hace el algoritmo? Entonces lo primero es verificar que sea de 3 cifras. Entonces lo que vimos ahora, un while antes de continuar. Lo segundo es tomar las 3 cifras. Para partir unidad, decena y centena, la unidad es el número módulo 10, aquí está. La decena es la división por 10, pero tomando el módulo, porque la división por 10 de un número de 3 cifras da 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico. Pero cuando se toma el módulo, entonces se toma solamente la decena. Por eso es que aquí estoy usando la misma variable, d y d. Esta es una variable temporal y después la convierto solamente a la cifra de la decena. Y la centena, pues lo que resta, es el número dividido por 100. Y aquí lo que toca hacer es una comparación. Si la unidad es módulo decena da 0, entonces pasa esto. Si la unidad módulo centena da 0, si da 0 es falso. Entonces la condición aquí es si not, porque recuerda que la negación del falso es true. Entonces si esto es cierto, es cuando la división, el residuo de la división por el número da 0, eso es false. Lo pongo en negación para saber que es la condición correcta. Y entonces me muestra cuál es cuál. O sea que aquí el truco era negar la condición matemática de residuo de la división por 0. Se hace las 6 veces posibles porque de 3 números divididos uno entre otro da 6, la combinación de 6 y listo. Ahí mírenlo bien, le pueden poner pausa al video y continuar para comprenderlo, y lo mejor es que practiquen. El último, que es el más interesante para mí, leer 3 números enteros de 2 dígitos cada uno y determinar en cuál de ellos se encuentra el mayor dígito. Entonces, leer 3 números enteros de 2 dígitos, o sea que hay que hacer 3 inputs entre el 10 y el 99. Listo. Y determinar en cuál de ellos se encuentra el mayor dígito. O sea que hay que decir en cuál de los 3 números está el número, la cifra mayor. Entonces, ¿yo cómo lo hice? Lo hice muy interesante.
Ese sí también le van a tener que dar pausa y escribirlo para que practiquen. Vamos a correrlo para que miren cómo funciona y después lo analizarán. Queda como ejercicio de estudio, pero es repaso de todas maneras. 3 números de 2 dígitos. No vamos a hacer la prueba de que sí cumpla porque aquí está la condición que siempre va a ser de 2 cifras. Entonces cojamos el número 92, 83 y 74. El mayor dígito, que es el 9, está en el primer número, es correcto. Entonces, aquí pedimos los datos y aquí está la parte interesante del algoritmo. Tenemos que sacar las unidades y decenas del primer número, las unidades y decenas del segundo número y las unidades y decenas del tercer número. Entonces tenemos 6 variables. Primero, segundo y tercero, unidades y decenas. ¿Listo? Estos prints que yo puse acá es para probar, para ir probando mientras hacía el algoritmo, es el debug. Recordemos que si se hace con Visual Studio, que también lo podemos hacer con Visual Studio, da la posibilidad de verificar todo con la opción aquí de hacer debug, pero para que se vea más grande lo vamos a hacer aquí con idle. Ahora, estamos usando la función max, que viene naturalmente con Python. Max busca la mayor cifra de las 6 cifras que tengo, ¿cierto? Y el truco acá fue esto. Yo creé una variable string con los 3 números concatenados. Eso da que la variable string es 92, 83, 74, como si fuera una letra. Si yo lo pongo esto acá, lo vamos a ver en el desarrollo, me va a mostrar el número acá junto. Démosle run y vamos a ver cómo el programa junta todo y después determinaría cuál es. Entonces, otra vez números, 19, 28, 37. Entonces, esto es un string, no es un número, es una cadena de tan. Yo extrapuesto los 3 números que forman 6 cifras. Ahora, ¿cómo sabe él que el mayor dígito está en el número 1? Porque está de segundo. Este es el primer número, este es el segundo número, este es el tercer número. Pero en un string, yo puedo buscar una letra. Si cojo aquí este como el número mayor y lo convierto en string, me va a buscar con el método find dentro de la cadena todos, que es una cadena de letras, de letras numéricas, de letras, me va a buscar en cuál posición está la mayor cifra. Y la posición me va a indicar si es 0 y 1 es el primer número, si es 2 y 3 es el segundo, y si es 3 y 4, 3, 0 y 1, 2 y 3, 4 y 5 sería la tercera cifra. Entonces la fórmula clave acá es esta. Esta es la fórmula que nos va a indicar si es el primero, el segundo o el tercer número. Entonces denle pausa, escríbanlo y verifiquen que sí funciona. ¿Cómo sabemos que sí funciona? Porque lo podemos probar con otros números. Por ejemplo, vamos a probarlo con el número 24. Pasó, bueno, falló. Si falla, le volvemos a dar run. Eso sí, mejor es volver a empezar. Listo. Número 24, 83 y 65. El mayor es el 8 que está en el segundo. Aquí está en el número 2. ¿Qué pasa si hay números iguales? Va a encontrar el primero que encuentre, va a ser el correcto. Porque lo va a buscar de izquierda a derecha. Número 1, va a colocar 17. Número 2, 74. Y número 3, 36. Va a indicar que el número 1, porque aunque sea 1, 7, 7, 4, 3, 6, el primero que encuentra está aquí. O sea que lo tomó en el primer número. Y listo. Hasta ahí hicimos ejercicios hasta el número 10, hasta el número 11. El 12 es leer números y sumar los dos, no tiene gracia. El 13 es números primos, ya hicimos la semana pasada. El 14, leer un número de 4 dígitos, ya saben cómo se hace. Y determinar si el segundo es igual al penúltimo. Entonces cogen el número de 4 dígitos, o sea, hasta 9.999, lo parten por cifras, unidades, decenas, centenas y mil, y comparan el segundo dígito y el penúltimo. O sea, comparan el 2 y el 3, comparan la decena y la centena, y ya. O sea que todo se hace con la misma lógica que hicimos en estos 4 ejercicios anteriores. Los otros ejercicios, del 20 en adelante, son más interesantes, pero también es parte de la misma teoría. Entonces, recuerden que todo es practicar, practicar y practicar. Nos vemos el lunes en clase y aprovechen las sesiones sincrónicas de repaso que está haciendo la universidad. Hasta luego. Entonces voy a terminar aquí la grabación.